¿Quieres conocer Apocalipsis? Pues quédate conmigo. En esta oportunidad seguimos el estudio de las bestias. Ya hablamos de la bestia del mar y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la bestia de la tierra que se encuentra en Apocalipsis 13, verso 11. Bueno, está en diferentes lugares, pero vamos a leer solamente estos versículos. Dice así: Después vi una bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia y en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces ustedes van a leer el verso 13 y el verso 14 porque lo vamos a conversar, vamos a explicar un poquito sobre eso. Entonces quería utilizar mi cuaderno para explicar un poco, que ya hemos hablado sobre lo que es la bestia en la Biblia, hombre que no entiende la palabra, hombre con autoridad que no entiende la palabra, y los versículos de referencia donde se menciona que una persona es llamada bestia en Apocalipsis. También los versículos donde aparece que cabezas significan personas con liderazgo, como pastores, la que es una cola, un falso profeta. También los versículos aquí, Isaías. Pueden tomarle una foto porque está un poquito el significado para ahorrar tiempo. Entonces aquí la bestia de la tierra de Apocalipsis 13:11. Bestia que subía de la tierra, dice así: vi una bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces la bestia es una persona, un pastor, un líder cristiano. ¿Por qué es cristiano? Porque Apocalipsis solamente para el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo. Cristo dio las profecías solamente para su pueblo, de todas las denominaciones. Aquí no tiene nada que ver personas que no conozcan la palabra de Dios, solo para los que conocen la palabra de Dios, sea verdadera, sea falsa, pero es para el pueblo cristiano. Entonces, esta bestia subía de la tierra. Eso significa que es una persona que es elevada de nivel, pero que pertenece a la congregación. Sí, tierra significa congregación. Ustedes ven el estudio de cielo y tierra. Entonces la tierra significa la congregación. Por eso es que dice bestia de la tierra, una persona que sale de la congregación. Entonces, en conclusión, bueno, esta es una conclusión larga. La bestia de la tierra es una persona de la congregación elevada a la categoría de pastor o predicador, que tiene apariencia de ser buena persona, apariencia de cordero, pero predica doctrinas recibidas del dragón, de la bestia del mar. Ejerce autoridad de la bestia del mar, de la bestia de 7 cabezas más 10 cuernos y una cola, y en presencia de ella, o sea que están relacionados. El verso 12. En el verso 13 dice: hace señales, posiblemente hacía sanaciones ese hombre, esa persona, ese pastor, posiblemente, no lo dice la escritura, pero hacía señales que hacían que creyeran en él. Tiene sabiduría, eso sí lo dice Apocalipsis 17:9. Predica doctrina de la bestia de 7 cabezas más 10 cuernos. Él es su portavoz. Son amigos. Hay una amistad entre ellos. Hace descender falsa, lo que dice descender fuego, es falsa doctrina desde el altar o desde el púlpito que representa el cielo o el lugar santísimo, y mata el alma o el espíritu de los congregados. Apocalipsis 9. También dice que tiene dos cuernos, que parece un cordero, tiene dos cuernos. Los cuernos, acuérdense que son personas que no han recibido reinos. Entonces ellos son como sus acompañantes que le dan fuerza. El concepto de cuerno está en Apocalipsis 17:12.
Es la estrella de ajenjo que dice Apocalipsis 8:10. Estrella, ¿por qué? Porque estrellas son la congregación. Sol, el pastor, la luna, los evangelistas y las estrellas, los congregados. Entonces por eso es la estrella de ajenjo que amarga, que echa a perder la congregación. También es la bestia del abismo, sí, también es la misma, recibe diferentes nombres, la bestia del abismo, para perdición, dice el texto, en este que está aquí lo pueden leer, que esto nos hace entender, cuando nos dice para perdición, nos hace recordar lo que había dicho Jesús, ¿verdad? Que Judas era el hijo de perdición, allá en Juan 17, y también hace referencia a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 1 al 3, que dice que el Hijo del Hombre o que Jesucristo no vendrá hasta que aparezca el hijo de perdición. Acuérdense que él era un hijo de Dios, un congregado de una iglesia cristiana, pero se perdió, traicionó. Entonces este es el hijo de perdición, no anticristo como lo dicen, porque siquiera la palabra anticristo aparece en Apocalipsis. Anticristo es el que no reconoce a Cristo como el Mesías, pero este sí reconoce quién es Jesucristo, lo acepta y todo eso, pero se deja llevar por esta organización y comienza a enseñar falsa interpretación de la palabra. Salió de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Posiblemente no, lo dice la escritura en Apocalipsis. Él era como la 8ª cabeza de esa organización. Bueno, un ejemplo para que entendamos. La bestia del mar es como un instituto de teología. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, en la época de Juan el Bautista y en la actualidad también, había muchas escuelas de interpretación de la palabra de Dios. Y bueno, habían falsas enseñanzas también. En la época de Jesús estaban los escribas y fariseos que mataban mucho el espíritu de las personas. Jesús lo dijo, que eran sepulcros blanqueados. Estaban también la de Chamay, la de Gilel. Unos hacían más llevaderas las leyes y otros eran más fuertes. Y esto se tiene que relacionar, el cumplimiento de Apocalipsis tiene que ser algo que se pueda haber dado en la época de Juan el Bautista, Juan el apóstol, el que escribió Apocalipsis, o en la época actual. Tiene que ser algo que se haya dado en las mismas diferentes épocas. No puede ser algo que se dé ahorita en el año 2000 como el internet, porque en la época de Juan el apóstol no había internet. Entonces tiene que ser cosas que sí se puedan encontrar en las diferentes épocas. Por eso, unas cosas que hacen los institutos de teología es muchas veces enseñar falsas interpretaciones de la palabra de Dios. Entonces, a esta organización de instituto de teología, este es un ejemplo: 7 pastores y 10 ancianos. ¿De dónde sale la bestia? De la tierra. O sea, esta bestia es un congregado de una iglesia que estudia teología, adquiere sabiduría. ¿Y qué pasa después? Una doctrina falsa, y la imparte en ese tabernáculo o en esa iglesia donde él está, esa iglesia de Jesús y de Dios. Y hace que ese instituto de teología también enseña a las demás personas esa falsa doctrina, y entre ambas bestias destruyen esa congregación por la falsa doctrina. Por ejemplo, que enseñen doctrina de Martín Lutero, por ejemplo. Entonces no se corresponde, ¿verdad?, en muchas cosas a lo que nos dice las escrituras. Entonces pueden dañar a la congregación y destruirla completamente. Un ejemplo de esto, mire, se encuentra por ejemplo lo de los Nicolaitas en Apocalipsis 2, la iglesia de Éfeso. Los Nicolaitas, recuerdan en este personaje Nicolás que se menciona en Hechos 6:5, ¿verdad?, que fue elegido como diácono. Y Nicolás era un gentil, luego fue judío y luego fue cristiano. Y luego él creó el movimiento de los Nicolaitas con una falsa enseñanza de la palabra de Dios y la palabra de Jesús, y destruyó muchas iglesias como la iglesia en Éfeso. Entonces puede ser como ejemplo un instituto de teología.